Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. La poesía argentina, sus poetas, quienes día a día la están remando en cada ciudad, en cada provincia. Este programa, Poetas Argentinos, desde la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, se ha propuesto difundir desde el 2014 a cada creador. Son muchísimos los poetas que están distribuidos por todo el territorio. ¿Qué es ser poeta? ¿Existe una regla que determine si un poema es bueno o malo? ¿Quién puede llegar a determinar eso? Quien les habla, Claudia Ainchil, en la producción Camila Zúñigo, en la operación todo el grupo de BCN Radio. Bueno, en el día de hoy estamos con un poeta, Esteban Pejković, que es un poeta que nació en Zárate, provincia de Buenos Aires. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por hospedarme aquí en tu barca de poesía, ¿sí? No, muchas gracias a vos, realmente por venir acá a compartir todas tus cosas, ¿no? Con nosotros. Antes de comenzar la entrevista voy a contarles. Esteban Pejković nació en Zárate, provincia de Buenos Aires, en 1930, autodidacta, poeta, periodista, de trabajador en un frigorífico de La Plata. A los 12 años pasó a redactor, columnística y crítico de cine en Clarín. Bueno, como enviado de este periódico al extranjero, recibió el Premio Nacional Kraft al mejor periodista de diarios en 1963. Después, en el 64, pasó a ser secretario de redacción de La Razón. En 1965, Juan Domingo Perón le concede en el exilio 4 entrevistas, ¿no? Las primeras en sus 10 años de exilio, que reunirá en el libro Hola Perón. Al año siguiente redactará Historia Viva, registro del acontecer periodístico argentino desde 1816 a 1966. Este libro tuvo una tirada de 700.000 ejemplares y acompañó la edición de La Razón en el 66. También dirigió los suplementos culturales y la revista semanal Ciencia Viva. Entre el 74 y 1988 vivió en Madrid y recorrió el mundo como corresponsal para diversos medios de Argentina y España. A su regreso al país fue presentación de programas de televisión, de radio. Ahora nos va a hablar bien de los palabristas. ¿Qué son los palabristas? Bueno, fue columnista de La Nación, ahora es columnista de Perfil. En el 2014 fue declarado personalidad destacada de la cultura por la legislatura porteña. Su obra literaria y periodística incluye Palabra limpia de mí, La vida continúa, Hola Perón, Historia viva, Introducción al Camelo, La poetisa analfabeta, Reportaje al futuro, El último Perón, Borges, El palabrista. Bueno, y ahora él nos va a seguir contando sus otros libros, ¿no? Y primero, como siempre comienzo en las entrevistas, contanos cuál fue tu primer contacto con la poesía. Mi primer contacto con la poesía está dada por mi encuentro con la naturaleza, seguramente, ¿no? Desde el primer toque de lo sagrado en lo cultural que me tocó vivir en ese tiempo tan difícil para nosotros allí en Zárate, con padre obrero, madre mesera en una fonda, en una casita donde prácticamente estaba lo elemental solamente, y ahí mismo nací, en la cama donde me concibieron, nací, fui parido ahí, y esto ocurrió a 70 metros del río Paraná. Así que soy un litoraleño por haber nacido en Zárate. Después fui a Berisso, que también está lleno de agua, ¿no? Es decir, por todas partes hay islas y todo eso, así que creo que tengo mucho que ver con ese contacto con el agua de ese séptimo río del mundo que es el Paraná, con la flora de toda esa zona así siempre litoraleña, con los primeros insectos, mariposas. Creo que allí entró la imaginación a tallar y a decirme que había algo más bello que la miseria, la pobreza en la que debíamos pasar. ¿Y cómo trasladas todo ese paisaje, todo
toda esa agua, ¿no? Y el litoral, ¿cómo lo trasladas en tu poesía? Bueno, eso ha hecho su trabajo químico dentro de uno, ¿no? La química de lo sensible trabajó para evidentemente hacer transmutaciones, que son las formas individuales que uno tiene para que la poesía actúe y lo libere de la prosa cotidiana, de la prosa banal, de lo reiterativo que es la muerte de la palabra. Yo creo que si hay seres que son, primero que creo que en una tarea de desacralización de los grandes bates, de los grandes poetas, hay que decir que todos los seres humanos son poetas de suyo, en sí mismos, por el solo hecho de acudir al mundo vírgenes, asombrados, y participar por lo menos de un tiempo que pueden ser los primeros 8 años, de la posibilidad de dar un nombre a todas las cosas, de darles palabras a la realidad, por lo tanto acrecentarla, por lo tanto agigantarla, y en esa tarea de ubicarse en eso que es absolutamente misterioso y difícil de asumir, el acto mismo de la nombradía de las cosas, aún con palabras que están mal dichas, como yo recuerdo que una de mis hijas me decía, cuando yo le decía algo de inmediatamente, ella decía indemiatamente, y yo le digo, no, pero se dice inmediatamente, pero es que inmediatamente es más rápido, papá, y tenía razón, ¿no? Bueno, sí, los niños tienen una gramática que forma parte de su virginidad verbal, de su virginidad espiritual, de todo eso, que debe ser poblada de todos estos conocimientos, todo esto que los descubren nuevo. San Pablo dice en esa salida que hace de la puerta de Jaffa cuando tiene que escapar después de la muerte de Jesús y se va y hace las famosas epístolas al camino de Damasco, dice, sois como dioses, le dice a la gente, y no os dais cuenta. Y yo creo que eso es válido, eso hoy mismo sucede, porque hemos dejado de lado esa capacidad creativa, esa independencia que tenemos cada uno con nuestra propia vida, con nuestros propios sentidos, con nuestra memoria y nuestras proyecciones. ¿Y por qué ocurre eso? Y ocurre porque la máquina de la sociedad humana trabajó la cultura olvidando la natura, es decir, se han perdido los grandes hilos, las grandes comunicaciones con otras grandes realidades de la especie que rodeaban a la especie y que recién después, mucho después, casi siempre por motivos prácticos, comerse a la vaca o sacar un yuyo que pueda remediar una enfermedad, solamente para eso se acercó el hombre a esas dos grandes realidades. Pero el hombre integra todo eso como uno más, no es el rey de todo eso. ¿Y cómo, si tuvieras que explicarle, ¿no?, a una persona que capaz no tiene en cuenta la poesía o no se da cuenta de que capaz dentro de sí mismo hay poesía, ¿cómo harías para que la descubra? Le daría le daría un pequeño protocolo, palabra que se usa mucho hoy, ¿no? Un protocolo interior, un protocolo de trabajo interior normalito, que se puede hacer desde la mañana. Es decir, que cuando se ponga la cara en el espejo para afeitarse, que se mire la cara, no mire la maquinita de afeitar. Que cuando salga a la ventana, lo mire al sol, no piense solamente si va a llover o tiene que llevar el paraguas o no. Porque en esa actitud nueva de cada mañana está prácticamente la llave de su interior y de su sí mismo, que además piensa en qué quiere decir sí mismo, en sí mismo, porque si no piensa en que él tiene un en sí mismo, le están poniendo otros los sí mismos que le perturban y le rayan y le dejan la personalidad hecha estragos. Esto es, hay que defender la independencia de ser cada uno mismo, porque no hay otro ser en la tierra como cada uno. Es decir, nosotros tres somos únicos. Estamos ahora celebrando un acto mágico, que estamos aquí con tu hija en un estudio de radio y televisión ahí en el sur de la tierra, pero el milagro de esto es que a pesar de que hay 7.000, 8.000 millones de seres humanos,
no están en ninguna de esos 7.000 y tantos millones, no se repite en ningún lado esta escena. Esta escena es nuestra, es única, depende de nosotros. Lo mismo pasa con las vidas humanas, cada uno. Las papilas ya muestran de que hay una individualidad y que naturalmente ni hablemos de la novedad que trajo la genética, que a través de los genes se sabe que cada uno está individualizado. Es decir, no hay caras, no hay una cara como la tuya en la Tierra, no hay habrá parecidos. Esto es lo que se ha perdido, porque una máquina perturbadora que ha atravesado los siglos y que forma parte de esa lucha mítica del bien y del mal, de Caín y de Abel, de los que quieren dar y los que quieren robar, eso ha perturbado tanto la historia, sigue perturbándola, por supuesto, ¿no? Y ha impedido esta gran limpieza de la vida social, de esta gran higiene que habría que hacer para que todo se ponga en el sentido común. Perdón, estoy mucha charla. Y vos mucha charla. Me largó solo, ahora estoy perdido. Estás perdida vos. Vos desde el primer momento que empezaste a descubrir la poesía, ¿no? Y tus primeros escritos, al día de hoy, ¿qué cambios notás? ¿O sigue esa esencia? Yo no sé si yo soy un poeta, porque creo que el poeta es algo muy especial que ocurre 3-4 veces en el siglo. Decía Giribaldi, un gran poeta de Buenos Aires de hace 30 años, de Poesía Buenos Aires, que trabajaba conmigo en La Razón. Podría decir lo mismo que se vería decir hoy, ¿no? Qué extraño es nuestro país, Esteban, ¿viste? Hay muchos poetas y al mismo tiempo pocos poetas. Y es cierto, ¿no? Quedan muy pocos, que son aquellos que rompen los lindes de la lengua, que van más allá de la frontera del lenguaje común y que consiguen hacer de su palabra un idiolecto, es decir, un idioma propio. Llegó a ver esto llevado a un extremo, llegó a ver un poeta del movimiento más bello de la poesía formalista rusa, de los simbolistas, que después fueron los acmeístas, en la época de Mayakovsky, de Slestayeva, de Akhmatova. Llegó a haber un poeta que se llamó Gelimir Hlemnikov, ¿no? Él estaba tan desesperado por ser un poeta realmente único y auténtico que inventó letras, se alejó del idioma ruso, inventó abecedarios y formaba letras para escribir poemas en su propio en lengua. Eso es un poeta. Después todos los guitarreros, bueno, es otra historia, ¿no? ¿Y qué poetas rescatás así como que desde un antes y un después de su poesía? No entiendo muy bien tu pregunta, pero si vos querés que yo te nombre algunos poetas que yo considero claro, los grandes faros. Claro, porque vos decís que poetas hay 3 o 4 que no uno se puede decir es un poeta. ¿Cuáles son esos poetas y cómo modificaron, ¿no? Desde el antes y el después que ellos aparecieron? Se olvidan un poeta que no conoce nadie, mi padre, que era iletrado, era dálmata de Croacia, y no sabía, era bastante inteligente porque leía muy bien los periódicos, sabía analizar el mundo y todo, pero mi padre no había estudiado ni había podido hacer letras en las elementales. Pero mi padre tenía una enorme dificultad para hablar el castellano. Lo rompía. Entonces pasaba esto, por ejemplo. Primero que él le daba nombres diversos a las plantas, a las flores en la quinta que teníamos en Berisso. O que a mi madre no la llamaba solamente con María, sino la llamaba Jabuka moja, que quiere decir manzana mía en croata, o naranja, le decía, otro día le decía sol, sunche moja, sol mío bendite que necesito esto. Es decir, estaba en constante cambio de denominaciones de todo el mundo que a él lo rodeaba. Claro, constante creación. Claro. Ahora, así mismo rompía las palabras de un modo que a mí me llamaba mucho la atención. Y te cuento esto. Berisso es una ciudad que tiene mucho más antes que ahora, más mundo, a tal punto que es la capital
provincial del inmigrante, Berisso. Hay 32 instituciones de todo el mundo en Berisso. Y todos los septiembre se hace la gran fiesta del inmigrante con Lito Cruz, porque él es de los criollos, va a caballo y va todo, después van todas las delegaciones polacas, está la reina polaca, la reina escandinava, la reina rusa, la reina inglesa, todo eso se hace en Berisso. Mi padre, estaba con él yo una tarde, yo tendría 22 años, estábamos en la puerta de calle y enfrente pasaba una vecina bellísima, una muchacha muy bella, hija de una otra vecina, que nos hizo un gesto así. Mi padre me dijo: esa muchacha es muy saludable, saluda a todo el mundo. Bien, a mí eso me quedó como encapsuladito, ¿no? Pasaron, no sé, 15 días, hubo una gran sudestada, yo ya estaba en Clarín, y me mandaron a cubrir con un fotógrafo y una camioneta, a cubrir la inundación en La Plata y Berisso. Me acerqué naturalmente a ver cómo estaban las cosas en las casas de mis padres. Entonces ya había amenguado el temporal y me dice: papá, bueno, dice, estuvo muy bravo, dice, hubo muchos tronos y fusilamientos. Entonces le digo: papá, usted lo que quiso decir, tronos, le digo, es la silla de los reyes, usted lo que quiso decir es truenos, y usted quiso decir refusilos, ¿no? Y mi padre me dijo: no sé para qué me corregís si me habías entendido. Yo con eso escribí luego un arte poética que está en mi tercer libro, porque realmente ese hombre a mí me enseñó por dónde estaba el camino de la palabra. Claro que después están los grandes poetas de la historia, y por supuesto entre esos poetas, entre los de América, sin lugar a dudas, está siempre Vallejo, César Vallejo, en mi preferencia mayor, por todo su trabajo con el lenguaje, por su vida dramática, por otra parte. Hoy está la Szymborska, por supuesto, están las Mátova, las rusas. Hay poetas que a uno lo marcan cuando uno tiene una larga vida, una larguísima vida, diría yo ya, va sumando como hojaldres poetas de cada tiempo que uno fue creciendo, y después revisa desde otra década. Además tiene hasta esa posibilidad que me pasa mucho en radio con los cantantes, la música. Entonces los chicos no pueden concebir que yo musicalizo mis programas, que ya llevo como 4.500 programas en todos estos 40 años, y de pronto yo pongo uno de los mejores boleros de su tiempo, de los 50, ¿no? O pongo un vals de los 40, o pongo un tango, o pongo, no sé, o pongo Pink Floyd, ahora pongo Cohen, o pongo, no sé, o Eric Clapton, o pongo... Y entonces, ¿qué ha sucedido? El gusto ha variado en algunos sentidos, pero ha quedado lo mejor de cada etapa en la memoria, y eso yo lo puedo dar como música ecléctica en mi programa. Qué bueno. Hablando de tu programa, contanos bien cómo se llama, cuándo está. Los Palabristas va todos los domingos de 22 a 24 por AM 1110 kilohercios. Esto es la radio de la ciudad. ¿Y en qué se basa? Los Palabristas precisamente en que hago un trabajo de relevamiento de todos los seres que hacen de la palabra su modo de vida, ¿no? Y que trabajan la palabra de un modo personal, como pueden ser los escritores en todos los géneros, como pueden ser también los campesinos que tienen idioma propio, como pueden ser los lenguajes que puede dar un químico, o la ciencia misma que trabaja con símiles, con metáforas. Yo me acabo de operar de un problema que tenían los ojos hace 20, 30 días atrás, y el oftalmólogo, cuando me está trabajando con el láser, me dice: bueno, aquí estamos, dice, vamos a quitar la catarata. Y yo le digo: la ciencia tiene que poetizar, le digo, porque es una metáfora. Bueno, es una nube. Le digo: otra metáfora. Y dice, bueno, es que en todos los quehaceres humanos la poesía está como la gran guardavidas, la gran guardalenguas, ¿no? Cuando no podemos expresar algo, seguramente si nos sentipensamos mejor, vamos a encontrar un vocablo que nos va a permitir, por similitud, por
por comparación, por metáfora, con una precisión mayor. Y de ahí las sorpresas. Te cuento yo trabajé aquel asunto tan revelador de mi padre, con el lenguaje, que yo lo seguí estudiando, y terminó siendo un libro que lleva 7 ediciones. ¿Cómo se llama? Se llama Poemas Plagiados, precisamente, y que son los poemas que yo no escribo, sino descubro, que son de otros. Yo lo único que hago es ponerle el título, es mi única actuación creativa, le pongo los títulos. Y en todo caso puede ser que mi actitud creativa sea solamente la de encontrarlos, pero yo creo que más que encontrarlos ellos me buscan ya, porque ya se hizo una costumbre. Por ejemplo, te espero donde el árbol del viernes, que parece un verso, y eso lo escuché de un llamado telefónico que se hacía a alguien. O algo más divertido, ya vas a encontrar bastante en el libro que te dejé, ¿no? Pero hay uno que gracias. Que siempre recuerdo, porque una mañana yo estando de corresponsal en Madrid fui a comprar una almohada. Y fui al Corte Inglés, que saben todos que es un enorme mall de ventas. Entonces fui al lugar donde estaban las almohadas y un empleado muy español, muy engolado, así, me dice, venga, yo le voy a mostrar. Y había una panoplia, con una biblioteca, como una almohadoteca, había como 20 y tantas almohadas puestas así, todas. Y entonces el señor tomó una y me dijo, mire, cada mañana vuelve a su ser. Yo quedé bobo, ¿no? Y sí, mire, papá la golpeó y la almohada volvió a inflarse. Entonces me pareció de una belleza. Ese se llama Heidegger, ese poema. Dice Heidegger, dice nada más que cada mañana vuelve a su ser. Y abajo te explica qué es. Porque Está al buenísimo. principio, hay 300 de esos. Bueno, así que tengan en cuenta. Y ahora nos vamos a una pausa, después volvemos y seguimos charlando con Esteban Peikovic. Sintoniza BCN Radio. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando los derechos reprográficos que garantizan la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Seguí escuchando música por BCN Radio. BCN Radio. Yo tengo de amigo un libro, con él celebro mis años, compadre de los caminos, por estrellas desvelados. Las verdades que uno busca siempre vienen de su mano. Al final de cada día solemos charlar un rato, porque hay dudas que aparecen y hay que ponerlas en claro. Qué bueno tener preguntas si estás frente a un viejo sabio. Él me ha dicho que a este mundo
hay que amar y protegerlo. Cada uno de nosotros merece estar bajo el cielo, repartir luz en las sombras, rienda suelta hacia los sueños. Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño. No hay pensamiento que ignore este compañero inquieto. Me ha mostrado continentes por sus páginas en vuelo. El viento de las estepas, sus verdades y secretos. Él me ha dicho que a este mundo hay que amar y protegerlo. Cada uno de nosotros merece estar bajo el cielo, repartir luz en las sombras, rienda suelta hacia los sueños. Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño. Nos seguimos acá en Poetas Argentinos charlando con Esteban Pejković. ¿Tenés unos poemas para leernos? Tengo, iniciaste el programa dando cuenta así de lo que es más o menos un currículum del invitado, ¿no? Pero a veces lo que salen en las portadas de los libros, en las contraportadas, no coincide con la idea que el autor tiene de sí, ¿no? Yo en un momento, hace 2 o 3 años atrás, escribí un poema sobre mi currículum, el que yo más creo, ¿no? Y es el que te leo. Bueno. Y que se llaman, evidentemente, currículum. Y dice: nací, es un decir. Guardo entre gasas mi único cadáver, aquel cordón umbilical que ella mantuvo en escondite de múltiple avaricia hasta dármelo a la edad de mis 60. Tosudo soy como una rosa y sucesivo como las hormigas, lento hasta ser todo invierno y dulce hasta mis huesos. A mi primera hija se la robé a su madre un día en que el amor andaba de animal aturdido, dando tumbos casi de farra loca por la casa, y lo atrapamos. Tengo otra hija con la cabeza revuelta por los pájaros. 3 hijos del otro lado del océano. 2 nietos que por dudar de mi existencia me llaman Sebastián. Y una madre que resiste riendo la inundación y el tiempo. De mis 4 esposas, la primera se ahogó en sus propios ojos, la segunda fundó una maternidad, la tercera regresó a su sitio natural de un cuadro de Filippo Lippi, y la cuarta me arropa y alimenta y con cuchillo de azúcar hace de mí 2 hombres que la aman. Por mi árbol genealógico ha descendido tanta gente que me hace ruido dentro. Desde el minero empaquetador de azúcar que me trajo, hasta vidriera el licenciado. A pleno día se me ve la noche. Por la palabra, al artefacto que soy, le fue dada la rosa en consideración, el cordero en cuidado y el silencio de Dios en cautiverio. Sílaba a sílaba, comparto el gineceo de las palabras que me aman.
un mujerío que teje como Safo mi inconcluso diccionario perplejo. Se presentan ahora asuntos nuevos. Del girasol se fuga el amarillo. Llaman a la puerta. Es la humedad. Ni el licor de lo eterno, ni Sherezade, ni la picadura súbita del pezón más colibrí pueden hacer que reviva lo que olvido. Veré de poner música esta noche. No vaya a ser que tope con un golpe de dados y mi azar no lo sepa. Está muy bueno, muy bueno. ¿Y solamente poesía escribís o también narrativa? Estoy en un trabajo largo que lleva como 1800 folios, que son mis memorias o una autobiografía literario periodística, ¿no? Porque yo soy como un Jekyll y Hyde, ¿no? Yo tengo esas dos, por lo tanto tengo dos maneras de decir las cosas que veo y que siento. Y entonces hay un trabajo que está dividido en tres, muy curiosamente dividido, y te voy a decir por qué. Porque aunque tenga un título genérico que pudiera ser el prejuicio final, pudiera serlo, las tres partes yo la tuve que dividir por razones de edad y todo esto, y mi construcción tan curiosa. Pues yo trabajé en el frigorífico hasta los casi 30 años, hasta los 28. Desde los 12. No, ahí es un equívoco, porque a los 12 no entra nadie en el frigorífico. Claro, por eso me pareció raro. No. Yo entré a los 16 como mensajero, trabajábamos como menores de edad 6 horas. A los 18, esto ya en el 48, ya entré en cámaras frías y en otras secciones y pesaba chill beef y frozen beef, pero ya con los bolsillos llenos de Novalis y Hyperion de Holder. Y a los 28 yo dejo el frigorífico, vengo a Buenos Aires, me caso, tengo mi primera hija Milena en el 59, cuando publican las cartas a Milena de Kafka, MC, y yo le pongo Milena a mi hija, los jueces me dicen que no puede ser porque no estaba permitido, estuvo sin nombre 8 meses y gané el juicio. Bien, eso es otra historia. Ahí, y en toda mi vida después de La Razón, la televisión y todo eso, es un primer tomo. Y después yo ya en el 74, viendo que las cosas se nos ponían muy feas y había amenazas y todo, me voy a España con mis 4 hijos y mi segunda mujer, y allí estoy casi 20 años, 18 años, y viajando por el mundo como corresponsal para Canal 13, revistas, diarios, de todo esto. ¿Y ¿no? cómo fue tu paso del frigorífico al periodismo? ¿Qué pasó Yo venía escribiendo desde los 12 años. A mí cuando cuando tomo la comunión, nos ponían un moño acá, un pequeño blazer, aún la gente obrera te compraban el saquito azul y te ponían un moñito en el brazo derecho y te paseaban por los paisanos, porque allá los paisanos, en una sociedad tan múltiple como la de Berisso, los paisanos polacos, los paisanos croatas, te paseaba por los paisanos, por los amigos, los vecinos, te daban monedas. Y yo con esas monedas me compré 9 libros. Y hice mi primera biblioteca a los 9 años, 10 años. Qué lindo. Después ya empecé a escribir poemitas muy temprano, 11, 12 años, unas tonterías propias de esa edad. Y publiqué, a los 16 publiqué en el Día de la Plata algún poema y cosas así. Yo ya estaba escribiendo mucho desde muy jovencito y de modo siempre autodidacta. Yo no pude ir por razones así económicas de mis padres. Me soñaba con el Nacional, pero hubo una posibilidad de entrar en industrial que era más barato para el tiempo, pero a mí no me gustaba nada, estática gráfica, hacer bancos en el taller, no me interesaba. Yo leía el Quijote y me ponían todo 0. Entonces mi padre dijo, ¿no querés estudiar? Bueno, al frigorífico. Y ahí seguí mi formación solitaria, ¿no? Pero bueno, entonces te quería contar que esa es el primer tomo. El segundo es todo ese mundo del mundo, cuando me voy de corresponsal, todo las otras culturas, toda la vida que pasé ya de un poco mayor. Y después tuve una situación crítica conmigo mismo, tuve un infarto, volví al país, y esa es la tercera parte, desde que vuelvo al país hasta hoy. ¿Cuándo volviste? Y volví en el 88. Y hasta que vuelva, hasta que se dé, hasta que se me ponga fin,
me ponga fin el asesino del tiempo. Entonces esa será la tercera. Ahora, ¿qué sucede? Te lo cuento así rápidamente por esto. Estando en cuarto grado, con una señorita maravillosa, decíamos, todas eran, aún las casadas las llamábamos señorita, la señorita de Ciencias Naturales, un día nos estaba contando la belleza de la Argentina y nos decía, porque ustedes, niños, tienen que querer su país. Ustedes no saben la belleza que tiene este país. Entonces estaban los mapas y las cosas de colores, todas, ahí en el pizarrón, ¿no? Porque miren, por ejemplo, en Tucumán, la Sierra de la Conquista está siempre florida porque llueven 2.000 milímetros todos los años. Me causa gracia porque se dan 2.000 milímetros todos los años. Ahora, ¿viste los terribles? Y después, no saben, niños, dicen las joyas que tenemos debajo de tierra. En la mina de Famatina, decía, tenemos mucho cuarzo, feldespato y mica. Y a mí eso me golpeó tan bellamente, en la manera de decirlo, el amor con que nos lo decía, la tónica que parecía un trocaico griego, esa, cuarzo, feldespato y mica, ¿no? Parecía una métrica que siempre me acompañó, no sé, a lo largo de la vida cuántas veces, no sé por qué, aparecía cuarzo, feldespato y mica. Y un día estando en Uruguay trabajando, escribiendo, y no sabía cómo separar las tres horas de mi memoria, le puse cuarzo a una, feldespato a la segunda y mica a la tercera. ¿Por qué? Porque cuarzo es la piedra basal, la piedra del fondo, ¿no? La piedra matriz. Feldespato es cuando se empieza a romper la piedra, es decir, es toda mi segunda etapa. Y la tercera es la sublimación, porque es la mica, que vos sabés lo que es la mica, que antes se usaba como vidrio de los autos antiguos, ¿te acordás? Así que yo lo estoy tratando de llevar de un estilo, la primera parte es un estilo más clásico, más siglo XIX, la segunda un poco más surreal, y la tercera está muy, muy, muy veteada con mails, es decir, como si fueran láminas como la mica, claro, ¿no? Es decir, está esa intención. Esto es un trabajo que lleva muchos años y qué sé yo. Yo te voy a leer de cuarzo algo. Esperemos que pronto lo edite. Bueno, por lo menos el primer tomo, ¿no? Ya que me editen. ¿Querés poner música y después lo leo? Porque estoy dando mucha lata, ¿no? Bueno, mira, esto es el año 1928, y esto está escrito en base a unos datos que me dio en su momento mamá que murió a los 101 años hace 6, y con la cual tuve diálogos bellísimos, de grande ambos, donde ya no éramos mamá y hijos, sino hermanos. Era muy linda la conversación con mamá. Realmente eso es hermoso y queda. Y papá llegó hasta conseguimos que papá fuera ese hombre, otra cosa, no papá como... Bueno, el año 28 de Cuarzo dice: si bien soy griego por curiosidad y argentino por descomposición, hube de ser uruguayo, pero mi madre dijo no. Esto que no llegó a suceder se esfumó en un tiempo ya fósil a orillas del Paraná. El romance que debía identificarme oriental no fraguó, y aclararlo me lleva a violar parte del álbum familiar. Antes de estremecer al dálmata de mi padre, las trenzas santafesinas de mi madre estuvieron a punto de caer en manos de un contador público uruguayo, quien le prometía la mejor vida de la clase media de Montevideo. No era poco paraíso para una muchacha recién llegada de Arequito, a la proximidad de Buenos Aires, y que en su corta vida había reemplazado a su madre muerta en la atención de 5 hermanos más jóvenes, repartido leche a caballo a los 10 años, asistido con el fuelle a su padre en la herrería y abandonado la chacra latal para atender las mesas en el fondín de una tía en Zárate y en ganar su primer dinero como mucama de una familia inglesa del lugar. Denso currículum para tan poca edad. María sentía propio ese bullicioso arrabal fabriquero de Zárate, en el que aprendió el castellano, aritmética, corte y confección. Y es en este paso de lo rural a lo urbano y de la adolescencia a la juventud que se le cruza el uruguayo y mi madre dice no. Él debió partir y durante un largo año unas morosas y amorosas cartas cruzaban el Plata
con el texto de recato y azúcar en uso en los años 20. El novio no poseía el desparpajo de la década, era uruguayo. Esto es grave, contenido, parco. De una clase superior a la de mi padre, pero incapaz de locura. Nunca, por ejemplo, hubiera orinado contra el viento desde la parte delantera de un tranvía. No aguantaba más, era un domingo de verano, había bebido su pilsen y estaba allí con mujer e hijos, entre ellos yo muerto de vergüenza por ese padre que hacía reír a la gente, aunque sin ofender a nadie, pues meó, pero no exhibiendo, sino practicando la elegancia que tuvo hasta para decirle al motorman permiso y regar 40 kilómetros por hora la hierba del camino que en descampado va de La Plata a Berisso. En este tranvía fue que comprendí por qué el iletrado dálmata Andrés, recién venido y con su castellano roto, doblegó en la imaginación y la piel de mamá al empaquetado oriental que insistió con postales y cartas que acabaron durmiendo en una cartera de mujer de los 30 con espejito cuyo azogue aún responde algo esfumado a quien le acerca el rostro. Sé que el desdichado levantó su apuesta y hasta perdió el estribo. Remitió un paquete con piezas de seda y juego matrimonial de sábanas de hilo holandés, regalos de una insinuación a la que, cuenta mamá, nunca se habrían atrevido sus palabras. Cuando entendió que tampoco estos envíos forzaban el sí de María, tuvo como un acto de purificación y cambió su estrategia envolvente. Entró a mandarle valses, tangos, milongas, estilos. Los discos le llegaban a mamá de a uno por semana. Eran hits que, alcanzada su fama porteña, repicaban en las orquestinas de Montevideo. Para cuando llegó a Zárate el paquetito amarillo con los ojazos de mimosa, ya se había adelantado el Andrés rondándola por las tardes soleadas del Gran Río. Un Panamá que hacía juego con sus zapatillas blancas de goma, el jazmín en el ojal o en la boca, y diciéndole en croata Sunche Moy o Yabuca Moya, que recién supe de muy grande que debían traducirse sol mío y manzana mía, piropos de tal índole que dejaban sin chance a las suaves encomiendas de cartas, sedas y unos discos de moda, entre ellos Milonguita, que es el que María recuerda siempre sonriendo y agregándole el infantable la pebeta más linda de Chiclana, para que a ninguno le queden dudas de que se trataba de ese tema. El uruguayo se perdió en el tiempo. De vivir tendría ahora algo más que los 90 años de mamá, que enviudó a los 50. Sé por ella y por papeles que saltan y se salen del tiempo, que se llamaba José Zavala Luque, nombre que me suena literario, como de teatro rioplatense, y que es lo único que poseo del personaje que pudo haber cambiado el curso de las cosas, la vida entera de María y seguramente la mitad de la mía. Esta eventualidad de haber podido nacer del otro lado del río me hizo conocer desde joven una palabra como cisplatina, que es algo boba, aunque no tanto, pues juega a dos puntas, como los ingleses que la hicieron nacer partiendo el plata en dos. Queda de ese tiempo de María una trenza de 1 metro que sobrevive en sepia, y un modo de callar, de guardarse, que aún destaca, como su risa a los 90. La información precedente no es imaginaria. Puede confirmarse entrevistando a María, viendo ciertos papeles y fotos, y de ser necesario, dadas las novedades que trae la ciencia hoy, desplegando con algún cuidado su tapiz genético, del que yo soy, como ya se habrá dado cuenta, su primer tramo nuevo, o si lo prefiere con palabra de antes, el primogénito. Estamos escuchando a Esteban Pejković acá en el programa Poetas Argentinos. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene más sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los
darme un espacio en el tiempo. Soy muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Descubrí el interior del país por BCN Radio. Cultura Federal. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con la Sala Pública de Lectura que ofrece a sus usuarios una colección general conformada por obras que integran los distintos campos del conocimiento. La Sala Pública está abierta de lunes a viernes en el horario de 8 a 24 y sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura. Seguimos acá en Poetas Argentinos, ya vamos culminando la entrevista con el poeta de Buenos Aires, Esteban Peikovic. Recién leíste realmente unos textos muy buenos, que llegan, que eso es lo importante, ¿no? Que uno pueda leer o escuchar y que esas letras se transmitan en algo interior. Y bueno, vos lo lográs. Contanos bien cómo se llaman tus libros. Bueno, mi primer libro está siempre la palabra ahí presidiéndolo, ¿no? Mi primer libro que publiqué juntamente con Juan Gelman en la misma editorial que él publicó su primer libro, Nueva Expresión se llamaba. Mi libro se llamó Palabra limpia de mí. El segundo se llamó La vida continúa. El tercero se llamó
lo que sería la semilla de los poemas plagiados, que me lo publicó Jorge Álvarez, que era una editorial mítica de los años 60. Eran poemas plagiados, ya la búsqueda de la parapoesía, la poesía que estaba en todos los demás, las realidades vecinas a lo cotidiano y al lenguaje general, ¿no? Que es un poco el libro que tenés contigo en su 7ª edición, que es la de Bajo la Luna. En España hubo 4 ediciones, en Valencia, en Madrid, en Colombia otra, en México y en Madrid. Eso ha ido creciendo. Hay inclusive un trabajo de Borges sobre una conversación que tengo con Borges sobre eso, sobre la idea de poemas plagiados. También la vas a encontrar allí. Tiene estudios de Ricardo Ibarlucía, de Noé Gittric, esa mirada naif, ingenua, que tiene algún parentesco con los ready-made de Duchamp en la pintura, ¿no es cierto? Es el hecho de conseguir, de ver que de pronto una descontextualización de un objeto común adquiere una belleza singular, porque se evade de la reiteración, de la mirada reiterada y muda finalmente, ¿no? Por ahí va la estética de poemas plagiados. Después de allí escribí un libro que se llamó La bañera azul. Después Instrucciones al pavo real. Y ahora está en camino un libro que se llama, lo quiero mucho ese libro, se llama Fauna íntima, y son 120 poemas animales, un libro que yo trabajé mucho tiempo, pero no continuo, sino que cada tanto lo tomaba, ¿no? Que me viene acompañando desde hace rato, y es posible que salga para la feria del libro. Fauna íntima. Tengo una antología, naturalmente, de poemas escogidos de todos esos materiales, los poemas seleccionados. Hay otro libro de poemas inédito que se llama La pena capital, y eso en lo poético, ¿no? Después, en la narrativa, tengo un trabajo, una novela que empecé en Jerusalén, que se llama Yo, Lázaro, yo. Está muy avanzada, pero no está concluida. Y un trabajo que se llama El naufragio del Cábana, que es una historia fantástica, un poco en perspectiva, ¿no? Y que es un poco simbólica de los distintos desenlaces o de las distintas angustias que ha sufrido Buenos Aires y el agua desde el comienzo, y que inclusive está previsto ahora porque que pudiera haber algún desastre futuro por el cambio climático, que hasta lo anunció el presidente en el norte. Ha dicho que si algunos informes que se manejaron en Davos, Buenos Aires, la capital, podría sufrir la pérdida de la mitad de su superficie si no cambiamos de hábitos, ¿no? Sí, así terrible. El agua y la inundación ha sido inundación que he vivido muchísimo en mi etapa infantil en Berisso, porque después se hicieron las obras, pero durante aquel tiempo no había invierno que no nos llevaban de la casa de Sin, donde vivía mi madera, a una carnicería de material, es decir, de ladrillos que había al lado, y nos sentaban a mi hermanito y a mí chiquitos, y mamá también se tenía que sentar en el mármol del carnicero hasta que se bajaran las aguas. Así que yo he vivido esa inundación también. Después hay una obra de fragmentos, de microrrelatos, que se llama Textos de espuma. Hay más cosas, pero no te quiero abrumar. Y después también hay muchos libros periodísticos. Te puedo leer un cachito de algo. Espera, te voy a leer es muy breve, es más breve que lo otro, como para no... Pero esto forma parte de un cine progreso, que es donde yo empecé a ver cine por primera vez en Berisso, pero a donde voy ya de grande por otras razones con una amiga, y pasa esto. Porque esto es otro texto, otra... Así sucedieron las cosas. Parloteaba ella por varias bocas a la vez, pues en su ansiedad por contar, su pelo yendo hacia la izquierda decía esto, las manos dirigiendo música aquello otro, y los ojos dando vuelta de carnero aquí a acullá ponían los signos de admirar, de interrogar, y aún quedaban frases más estiradas todavía que sólo podía pronunciar su cuerpo. Y bien que lo hacía con leve bamboleo hacia la calle Montevideo a la 1 y hacia el mostrador del bar a las 2. Todo lo cual componía la coral disposición de ella por decirle, amontonado, todo lo suelto que le quería decir, mientras él entró a mirar al fondo del salón,
que pese a la hora del día y la buena luz, se mantenía en penumbra, no por falta de parroquianos ni jugadores de billar, sino por un aleteo de memoria que le hizo ver tras los paños de sombra a 2 niños entrar. Con Tadeo sería, los vio solo un segundo y de espaldas, a esa nube, entrar a esa nube suspendida del techo del lugar, y que sería un resto de antiguos lunes en que costaba una moneda de 10 y daban de Abbott y Costello, del Zorro y el capítulo de Tom Mix, y que por respiración de las paredes seguían latiendo allí mezcladas. ¿Quién puede saber lo que hace la física con los lugares donde estuvo uno y con uno apilando láminas, millones de láminas así en la memoria que no se ve? Total que ni bien pude me despegué, el Dios del tiempo tendrá respuesta, me dije, y tomé conciencia del presente absoluto en el que estaba con su besable rostro a medio metro del mío, y el bla 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 de la más linda que nunca, que está ahí y fuma como Louis Brooks. Entonces sucede que para escapar de sus rayitos y recobrar aliento, bajo la vista y ¡zas! Me atrapan sus pies, que están ambos juntitos, pintaditos los dedos, formaditos como alumnos en primer día de clase, que no se mueve ni da como mareo, porque es paisaje Magritte, separado del resto, ella solo pies, citada conmigo para esta única vez visual que digo breve, breve, pues alcé la cabeza y todo el cuerpo se me hizo de agua, una piscina anatómica, era yo con ella en mi interior, gloriosa, nadando a su placer, más chica, claro, lo justo como para hacer piruetas en mi cuerpo líquido, sin vísceras, sin huesos. Realmente un placer esta entrevista con vos, Esteban. Queda abierto el programa para que vuelvas y nos sigas hablando de poesía. Me interesa mucho también la relación del periodismo y la poesía, y que nos cuentes, ¿no?, todas las entrevistas que realizaste y cómo las fuiste uniendo, ¿no?, con el tema poético. Ya finalizando esta entrevista, ¿qué representa la poesía en tu vida? Representa mi vida. Eso representa. Yo no sé vivir fuera de ella. Esto no quiere decir que no sea a lo largo del tiempo cotidiano, no sea no grosero, porque huyo de toda grosería, pero que no pueda ser en algún momento superficial, banal, como a que obliga a veces la mecánica social para moverse. Pero yo creo que la poesía es el sistema en el cual yo desenvuelvo mi vida. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá en Poetas Argentinos, y nosotros seguimos como todos los martes. Gracias, Claudia. Quiero agradecer mucho tu contención, tu ternura al escuchar, que pocas gentes en la profesión saben escuchar con ternura como lo haces, y tan entusiasta por tu trabajo. Y gracias por sembrar la palabra como la estás sembrando. No, gracias a vos, realmente, Esteban, por todo. Como al comienzo estaba hablando de toda la historia de vida que él la puede plasmar, ¿no?, en las letras, en los libros, en su vida. Y gracias a tu hija, además, que nos ha ayudado también con la imagen ella, ¿no? Muchas gracias a las dos. Bueno, en el programa de hoy escuchamos a Julio Lacarra y a David Lebón, Mi amigo un libro y Mundo agradable. Nos encontramos el próximo martes difundiendo poesía, haciendo que la poesía salga a la calle y se mezcle con la gente, que pase a ser algo cotidiano y no solo de algunos pocos. Chau, chau. Que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.